juntos en la Biblia. Saludos a todos. Hoy iniciamos el quinto día de nuestra lectura cronológica de la Biblia. Estamos aquí Roberto Parada y Patricia Rodríguez. Vamos a iniciar este tiempo precioso con una oración. Recuerden que el día de hoy vamos a estar viendo Job desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Entonces, acompáñenos en estos momentos. Vamos a orar, a pedir la dirección de nuestro Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos el gozo de poder acercarnos a tu palabra, Señor. Queremos en este día, Señor, conocerte un poco más, Señor. Conocer de tu grandeza, Padre, y tenerla en nuestros corazones, Señor. Llevarla siempre en nuestras mentes y que nos acompañen, Señor, cada día de nuestra vida. Te alabamos, Padre, queremos honrar tu santo nombre. Guíanos mediante tu Espíritu Santo, Señor, y bendice a cada una de las personas que están escuchándonos en este día. Te alabamos, te agradecemos y bendecimos tu santo y precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra en Job capítulo 5. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y al mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos cura. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para todo tu provecho. Capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Son cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento. Quien me diera
que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Capítulo 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Capítulo 8. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso?
¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque preguntan ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo, Nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Con eso concluimos el capítulo 8 de la lectura de este día. A continuación vamos a analizar los capítulos leídos el día de hoy. Así que regresamos en nuestras Biblias al capítulo número 5. Y vamos aquí a analizar la segunda parte de la intervención de Elifaz. Aquí mientras Elifaz sigue desarrollando su argumento, podemos ver que él continúa con su misma postura. Él comienza a decirlo en cierta manera resumiendo todo lo que dice aquí. Él dice, si es que todo eso te pasa es por algo. O sea, tienes que haber hecho algo. Tú tienes que ser responsable de tus acciones. En cierta manera le está diciendo a Job, admite lo que hiciste para que pueda haber este tiempo de restauración o de volver a renovar una relación con el Señor. Pero Elifaz es bien insistente en el mismo tema de decirle a Job, admite y admite lo que hiciste. Luego más adelante en el 6 vamos a ver la respuesta de Job, pero hasta ahí nada más quiero analizar del capítulo 5. Sí, es interesante cómo Elifaz, como mencionabas bien, persiste en esta creencia de que a los justos todo les irá bien, ¿no? Entonces, él no puede creer que si eres una persona justa, no te puede pasar cosas malas. Y yo creo que hoy en día hay muchos cristianos que están pensando en esto también. Si eres justo, si no pecas, entonces debe irte todo bien. Y no es así, ¿no? Aquí vemos en el capítulo 5, el versículo 8, donde dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Entonces como que le da una recomendación Elifaz a Job, diciéndole, busca, ¿no? No solo reconoce, sino también acércate más a Dios. Pero cuando recordamos el capítulo 1, nos dice que Job era un hombre recto, justo, perfecto, justo, que amaba a Dios, ¿no es cierto? Que adoraba a Dios, temeroso de Dios. Y a pesar de todo eso, se supone que sus amigos le conocían. También en el último versículo dice aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Volviendo al mismo tema, le dicen, ya reconócelo, o sea, deja de negar que alguna cosa mal hiciste, porque esto también va a ser para tu bien. Vamos a continuar con el capítulo 6. En el capítulo 6, yo quiero recalcar algo muy importante en los versículos 11, 12 y 13, donde él expresa su dolor, ¿sí? Su dolor físico, su dolor emocional, pero a pesar de todo eso, en los versículos también nos menciona su fortaleza o su firmeza espiritual, ¿no? Que a pesar de su dolor,
físico, como mencionaba, a pesar de su dolor emocional, él se mantiene en que Dios es todopoderoso. Él se mantiene en su alabanza al Señor, él se mantiene en su exaltación al Señor, en lo que Él es. Ujú. En la parte igual final de este capítulo, él ya los confronta de manera directa, porque claro, los amigos le dicen, reconoce que has pecado, pero ningún amigo le dice, a ver, este es el pecado que tú cometiste, reconócelo, ¿cierto? Sea cual fuese, porque no había ningún pecado, al menos ningún pecado visible, tal vez en la vida de Job. Con esto nos decimos obviamente que Job jamás pecó porque no tenía esa situación, él era un pecador también y necesitaba de salvación. Pero Job no podía relacionar ningún pecado con la consecuencia o con la gravedad de las consecuencias que él estaba afrontando. Porque los amigos obviamente le decían, o sea, si estás sufriendo en esta magnitud, de este calibre, ¿cierto?, de sufrimiento, tienes que haber hecho algo muy, muy grave. Entonces a Job obviamente no le venía a la mente ninguna acción que representase la gravedad de las consecuencias. Y eso lo dice en el versículo 24, dice, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. O sea, en cierta manera les dice a sus amigos, a ver, si ustedes me dicen que soy pecador, díganme qué fue lo que hice mal, cuál fue mi pecado. Los amigos no le podían dar ninguna acusación porque en realidad ellos no tenían nada, solo se basaban en el supuesto de que no le podía pasar cosas malas a personas buenas. En el versículo 25 igual dice, pero ¿qué reprende la censura vuestra? O sea, como diciéndoles, a ver, ¿de qué es lo que me están castigando? ¿De qué me están acusando? Y al final vuelve a decir, ¿no? Pónganme a prueba. En el versículo 28 dice, ved si digo mentira delante de vosotros. Y comienza a decir igual en el 29, volved aún a considerar mi justicia en esto. Dice, hay iniquidad en mi lengua. Y él es insistente en decir, yo soy inocente. A ver, ¿dónde está el pecado o dónde está la falta que yo he cometido? Muéstrenmela y para ver por qué me acusan tanto, ¿no? Job se muestra como un hombre recto y esto me lleva a pensar en mi vida, ¿no? Me gustaría llegar a ese nivel de que tuvo Job de mostrar su rectitud. Es tan importante esto porque Job está diciendo de sí mismo que él es recto delante de Dios, ¿no? Delante de todos. Él es justo, él ama a Dios. Entonces, creo que es un llamado para nosotros de poder ser rectos delante del Señor y llegar a esa magnitud de decir, yo soy así. Además, bueno, Job también estaba muy al tanto y era consciente de su discernimiento. Al finalizar el versículo 30, él dice, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? O sea, como diciéndoles, ¿acaso yo no me doy cuenta de si he hecho algo malo o no? Porque claro, los amigos seguían con este argumento, o sea, de que admite lo malo que hiciste. Ellos tampoco sabían qué era lo malo que había hecho Job, y Job tampoco le venía nada a la mente. Pero Job estaba seguro de su discernimiento. Él decía, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo, y no he cometido ninguna cosa que merezca esta gravedad de castigo. Ahora, en el capítulo 7, al menos de mi Biblia, dice Job argumenta contra Dios. Y aquí, claro, hay un diálogo, podríamos decir, o la mitad de un diálogo, porque es solo Job hablando hacia Dios. Y él comienza a mostrar también su sufrimiento, todo lo que él pasó. Dice en el versículo 3 que recibió meses de calamidad. Entonces, a pesar de que vamos recién 7 capítulos, y esto lo leemos obviamente en pocos minutos, pero esta historia llevó meses. Imaginémonos cómo se sentía joven durante toda esta circunstancia y todo lo que estaba pasando. En el 5 dice, no, mi carne está vestida de gusanos, de costras de polvo. Recordemos que él tenía lepra. No era solo el sufrimiento de los familiares y de su fortuna perdida, sino que su salud también había sido trastocada. Y aquí comienza también a hacer en cierta manera, un cierto tipo de reclamo hacia Dios, diciéndoles: Ni siquiera de noche puedo descansar, porque hasta en mis pesadillas, digamos, en mi sueño tengo pesadillas". Y al final me gusta por el versículo 19, dice: "¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada?". O sea, como diciendo: "Señor, ¿por qué solo te fijas en mí? Parecería que solo conmigo te estás ensañando, Dios. O sea, hay más gente que peca en el mundo, ¿por qué solo te fijas en mí?". Y es como un cierto tipo de reclamo que le hace a Dios. Em, Pero hay que tener en cuenta también que ninguna de estas palabras Job peca, ¿no? Si recordamos la queja que hace el pueblo de Israel cuando se encuentra en el desierto, Dios mismo dice, o sea, no fue en contra de Moisés,
¿no? La queja que dieron, el pecado que ellos cometieron, sino fue en contra mía, me están desechando a mí. Cuando vemos la queja que el pueblo de Israel realiza contra Dios muchas veces en el desierto. Pero cuando Job habla aquí, vemos que no hay pecado en él. Es más bien una expresión de Job, de su estado, Ujú, desahogo. un desahogo exactamente, y nos lleva esto a pensar también en muchas personas que están pasando por situaciones duras, qué necesario es que puedan expresar su situación, puedan expresar cómo se sienten delante del Señor. Es una necesidad que tiene el ser humano de expresar para una sanidad, tanto emocional como psicológica también. Ujú, exactamente. Y lo importante, claro, es que Dios conoce nuestro corazón. Sea la palabra que nosotros le digamos, el Señor sabe cuál es la intención detrás y el corazón que hay detrás. Entonces, cuando Job se expresaba de esta manera, más allá de las palabras, que obviamente él no ofende a Dios en ninguna de estas palabras, pero Dios conocía el corazón. Él no era solo las palabras que llegaban a Dios, sino la esencia del corazón. En el versículo 20 me encanta también cómo lo dice, porque por último dice, si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? Y eso yo creo que es algo bien interesante que vale la pena analizar. Es que él dice, o sea, por último, si es que he pecado, ¿en qué te afecta esto a ti, Dios? Y es importante aquí igual, nuevamente el concepto de Dios. Nuestro pecado no es en cierta manera como, no sé, tal vez como lanzar disparos o como lanzarle flechas a Dios que lo hieren en un sentido de que lo debilitan. No funciona de esa manera. Nuestro pecado no hace a Dios menos Dios. Eso es algo que vale la pena tomar en cuenta. Nuestro pecado nos afecta a nosotros y nos separa de una comunión con Dios y en última instancia de la presencia de Dios, pero mi pecado no afecta a Dios de manera personal. No, no lo afecta a él en el sentido de que no lo debilita. O sea, como no es como que yo le lanzara una piedra a Dios y eso lo hace más débil a él. Porque si yo pudiese tener algún efecto delante de Dios, eso querría decir que yo soy superior a Dios en alguna manera. Y eso no es así. Entonces, Job aquí está reconociendo que por último dice, si es que yo he pecado, ¿en qué te afecta eso a ti? Porque a Dios no le puede afectar, nuestro pecado no le afecta a él en esa manera. Entonces, yo creo que a veces nosotros igual llegamos a pensar, ¿no? Que cuando pecamos, en cierta manera, como que debilitamos a Dios, y eso no es verdad, o que tal vez cuando a veces ligamos mucho nuestra fe con las obras, ¿no? Que si me porto bien, entonces Dios está feliz, si me porto mal, Dios está triste, y yo creo que Dios es siempre Dios. Él no puede nunca ser menos Dios. Y mis acciones no lo hacen a Él ni más poderoso, ni menos poderoso, ni más Dios, ni menos Dios porque Dios es inmutable, o sea, Él no cambia y Él siempre conserva este poder. Y Él está reconociendo, Job aquí reconoce eso. Yo soy tan pequeño, dice, soy tan insignificante que aunque hubiese pecado, ¿eso en qué te afecta a ti, Dios? Ahora, con esto no quiero decir que Dios es indolente a nuestro pecado o que a Dios no le interesa nuestro pecado. En el único punto que me enfoco aquí ahorita es que nuestro pecado no hace a Dios menos Dios. O sea, no es que mi pecado lo afecta a Dios de manera personal y disminuye su poder o disminuye la esencia de quién Dios es. No, o sea, yo no tengo una incidencia sobre Dios en mis acciones. Ahora, obviamente, nuestro pecado sí nos separa, hay una ruptura de comunión con el Señor y obviamente a Dios le importa nuestro pecado, por eso envió a Jesús a morir por nosotros. Pero yo no puedo tener un efecto en Dios destructivo. Y yo creo que eso es a lo que se refiere aquí Job. Y él está reconociendo la grandeza de Dios y como Él es Dios a pesar de todo. Dios no necesita de nosotros como raza humana, no necesita del planeta Tierra ni del universo. Él es Dios porque Él es un ser que se sostiene en sí mismo. Justamente más adelante en Éxodo Él dice, yo soy el yo soy. Entonces Él es el autosustentable en sí mismo. Y yo creo que eso está reconocido aquí de manera implícita también. Pasamos al capítulo 8. Ahí vamos a ver nuevamente su amigo que se llama Bildad. ¿M? Vuelve a decir lo mismo que Elifaz. Entonces, en el versículo 4 le menciona y dice, si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Entonces, nuevamente le vuelve
Lo vuelven a acusar. Ujú, sí, lo vuelven a acusar, le vuelven a rogar a Job de que muestre su pecado, ¿no? Muestre su pecado, de que busque a Dios, de que se acerque más a Dios, a pesar de lo que ya Job había mencionado. Sí, en el un poquito antes también, en el capítulo, perdón, en el versículo 3 dice: "¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia?". Aquí lo que estaba diciendo, y estaba revisando otra versión también de la Biblia, decía: "Dios no hace nada injusto". Y claro, es cierto, o sea, es cierto que Dios no hace nada injusto, pero sin embargo suceden cosas injustas en el mundo. Entonces, es el mismo argumento que vemos repetido ya varias veces durante el relato de los amigos de Job. Es que ellos dicen, si algo malo te está pasando es porque algo malo hiciste, porque Dios no puede, en cierta manera, hacer algo malo o darle una consecuencia mala a alguien que se porta de buena manera. Y vuelve a decir esto, y por eso menciona, pervertirá el Todopoderoso la justicia, como diciendo, ¿acaso Dios va a aplicar injusticia en ti? Las circunstancias de la vida no se basan solamente en lo que Dios hace, como Dios como generador de la circunstancia, porque puede haber muchas otras cosas. Somos también víctimas de nuestro propio libre albedrío, de nuestras propias decisiones, de decisiones de otras personas, y Dios no está involucrado directamente en esas consecuencias. Puede ser que Dios permita, como sucede aquí justamente, Él es permisivo en ciertas circunstancias, pero no es Dios el artífice de esas circunstancias. No todo lo que nos sucede es porque pasa. Que Dios lo quiere. Ajá, ajá, exactamente. O sea, Dios es permisivo, pero por ejemplo, cuando vemos el pecado en el mundo, no podemos decir que Dios quiere el pecado en el mundo. No tendría sentido porque iría en contra de quién es Dios. Pero Dios permite el pecado por un bien mayor. Dios permite lo que está sucediendo ahorita para que su nombre también pueda ser exaltado. Hay atributos también de Dios que podemos comprender solo porque vivimos en un mundo pecaminoso. Y esto, bueno, ya pasamos la parte de Génesis, pero imaginémonos que Adán y Eva jamás hubieran pecado. Si Adán y Eva jamás hubieran pecado, hay varias características de Dios que nosotros no podríamos comprender. Por ejemplo, si es que nunca hubiese existido el pecado en el planeta Tierra, no podríamos comprender la misericordia de Dios, porque la misericordia es justamente, tiene que haber una ofensa, una falta, para que la misericordia pueda ser comprobada. No podríamos comprobar tampoco un amor incondicional, porque para que sea incondicional también tiene que haber una falla o un error para que lo hagan incondicional. El amor que solo funciona cuando todo está perfecto no es incondicional porque todo es perfecto, lógico. Tiene que haber algo, por eso inclusive en el matrimonio se dice en la salud y en la enfermedad. No dicen solo en la salud o solo en la abundancia, sino también en la escasez, porque en ese sentido es un amor incondicional, cuando hay problemas y cuando hay bonanza. Entonces se puede ver estas cosas del Señor, se puede ver también el valor del perdón de Dios. Si nosotros jamás hubiéramos pecado, no necesitaríamos el perdón de Dios, pero porque hemos pecado necesitamos a Jesús, necesitamos el arrepentimiento y necesitamos su perdón. Y es lo que los amigos de Job no podían entender. O sea, Job tenía la película clara, ¿no? De quién es Dios, pero sus amigos no. Sus amigos no entendían quién era realmente Dios. Porque vamos a ver más adelante en los otros capítulos cómo Job se expresa acerca de Dios en lo que él hace, en lo que él dice y también en lo que él es. Y yo creo que aquí Bildad es muy, me atrevería hasta a decir cruel, porque lo que tú leíste hace un momento en el versículo 4 que diga, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado, le está diciendo, o sea, lo que les pasó a tus hijos se lo tenían bien merecido. Y eso yo creo que es muy duro para un padre. Aunque sea verdad, que alguien venga y te diga lo que le pasó a tu hijo se lo tenía bien merecido, es cruel. Aquí acabamos el quinto día de lectura cronológica de la Biblia. Estamos leyendo, para recordarles, la Biblia Reina Valera de 1960 y les animamos a que ustedes puedan unirse a nuestra lectura. Si es la primera vez que estás escuchando esto, inclúyete en esta lectura. No necesitas regresar a leer lo anterior. Inicia desde ahora y vamos hacia adelante todo el año con esta lectura. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta lectura cronológica de la Biblia. Y nos vemos el día de mañana para continuar juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia